And yet again, this is a story of a family who've been devoted to Swami for over 30, 40 years. And they would visit Prashanti very often. And they had invited Swami, and Swami had said, wait, wait, wait. And this is again an outpour of love where Swami said that he would stay at Dr. Richard's house. Y aquí nuevamente esta es una historia de una familia que ha sido devota de Swami por 30, 40 años y que iba muy frecuentemente a Prashanti Nilayam y le pedían a Swami que viniera a visitarlos y él decía, esperen, esperen, esperen. Y esto es nuevamente un diluvio de amor cuando dijo que se iba a quedar en la casa del Dr. Richard. And in the evening during the satsang, Swami beckoned Dr. Richard and asked him to speak about his experiences. And he spoke about his experiences with Swami when he had gone to Prashanti and how he was unwell. And Swami came in a dream and hugged him, and the next morning he was fine. Y en la tarde de nuevo Swami, cuando estaban en la casa del Dr. Richard, le dijo a él que hablara de sus experiencias cuando fue a Prashanti una vez y él se sentía muy mal y Swami vino en un sueño y lo abrazó y a la mañana siguiente él estaba bien. And it was so beautiful because as he was speaking, Swami kept interjecting in between, making more revelations to the surprise of Mr. Richard. And in fact, Swami was enhancing his entire talk with various aspects of the intimate moments between him and the Lord. It was really wonderful to hear. Fue tan hermoso porque mientras él hablaba y contaba, Swami intervenía de vez en cuando y hacía más revelaciones acerca de estas experiencias. De hecho, Swami intervenía realzando cada intervención y contando cosas de sus experiencias íntimas entre Richard y el Señor. And the Deep family, and along with the daughter, Miss Catalina, her husband, have all been founding members of the Sathya school in Argentina. And they've, in Colombia. And they've been working with all these little children for many, many years. Y su familia cercana, incluyendo a Catalina, su hija, fueron todos fundadores de la escuela en Colombia. Y han estado trabajando con estos niños pequeños por muchos, muchos años. And they've also been working with children in a home in a city called Medellin, which is about 2 hours away from Salta. And 6 children had come to the satsang that evening. And one of the child, Swami beckoned one of the child and he asked him to speak. Y han estado trabajando también con niños en una ciudad llamada Medellín, que está más o menos a 2 horas de Bogotá. Y 6 de esos niños estuvieron en el satsang esa tarde y Swami le pidió a uno de los pequeños que hablara. And it was so wonderful that this little boy, who must have been about 10, 11 years, expressed his gratitude to Swami for giving them a home, for giving them a caretaker whom they call mother, and for giving them food. And later when we spoke to the caretaker of this home, she said, Swami manifests in this home regularly. The children are able to see Swami. And even just 3 days ago when they were at a bhajan, they saw Swami in the chair. Y fue tan conmovedor ver a este pequeño que debía tener alrededor de 10 años, ver cómo le agradecía a Swami por darles un hogar, por darles comida y por darles una madre que los cuidara durante este tiempo. Luego, cuando hablábamos con esta madre, con la cuidadora de los niños, ella manifestó de que Swami aparecía bastante seguido en este lugar. Los niños pueden ver a Swami. Y hace solo 3 días, cuando ellos estaban en los bhajans, pudieron ver a Swami sentado en el sillón. And this is how the bond between these kids and Swami have developed so much that during the evening satsang, when Swami kept asking them questions, what do you want? They kept saying, yes, Swami, yes. It was so beautiful. And
and we were all so overwhelmed. There was not a dry eye in the room. It's so lovely to see these children interact with Swami. Tal es así que el lazo que hay entre estos niños y Swami se ha desarrollado tanto que cuando Swami les hablaba y les preguntaba cosas, ellos permanentemente decían sí, Swami, sí, Swami. Fue tan hermoso que estábamos tan sobrecogidos que creo que no había ningún ojo seco en esa sala. Thereafter, dinner was served to everybody. And then the next morning, Swami called a group, the core group of the Colombian team. He spoke to them, gave them very precious advice of what needs to be done in Bogota and in Colombia about human values, largely about human values, about education, how more children can be educated. Luego la cena fue servida y la mañana siguiente Swami se reunió con el grupo central de Bogotá y les dijo, hizo hincapié muchísimo en el tema de que tenían que tratar el tema de los valores humanos y la educación. Cómo más niños pueden llegar a ser educados. And in the evening, we all proceeded for the public satsang. Y en la tarde todos asistimos al satsang público. And the public satsang was held in an auditorium called the Conrad Lawrence Auditorium, which was about a 30-minute drive from the residence of Mr. Richard Deep. Y en la tarde el satsang se llevó a cabo en el auditorium llamado Conrad Lawrence, que está más o menos a 30 minutos de la casa de Richard Deep. And yet again over here, during Swami's discourse, he called this child back on stage and asked him to speak. And it was really beautiful. There were about 250 people who had gathered here in Bogota. Y aquí nuevamente, durante el discurso de Swami, lo invitó a este pequeño a hablar. Y fue realmente hermosísimo. Había más o menos unas 250 personas reunidas allí. And during the question and answer session, there was a group who had come from Venezuela. And they prayed to Swami saying that there's so much of problem which is happening in Venezuela. And Swami assured them, blessed them and said, I am coming soon to your country also. And showered them with all his love and called them the next day to speak to them. Durante la sesión de preguntas y respuestas, un grupo que había venido de Venezuela le pidió a Swami por el país de ellos, por los problemas que tenían, y Swami le dijo que muy pronto los iba a visitar y les envió una lluvia de amor y los llamó para que el día siguiente se reunieran con él. And after the satsang got over, we all returned to the residence of Mr. Richard and Mrs. Norma. Cuando el encuentro hubo concluido, todos regresamos a la casa de Mr. Richard y Mrs. Norma. The next morning was a little bit of a rest. Swami had a lot of interviews. He spoke to a lot of people. He called the family of Mr. Richard, and thereafter lunch was served. And in the evening, before we flew from Bogota to Mexico, our next destination, Swami called the group of the Venezuela devotees and blessed them and spoke to them and assured them that he would come next year to both Colombia and to Venezuela. La mañana siguiente fue un poco de descanso. Swami tuvo varias entrevistas y en la tarde llamó al grupo de Venezuela y les dijo que el año que viene los iba a visitar, que iba a visitar a Colombia y a Venezuela. And we took our flight and reached Mexico City. And Mexico City, we thought after the earthquake would be in rubbles, but of course the area which was affected was in the center of Mexico City, and we went to the south of Mexico City to the residence of Mr. Hector and Miss Cynthia Avalos. And yet again, they've been ardent devotees of Swami for many, many years. And last year, through a friend, they came to know about Swami in his continuing mission. And we landed, and by the time we reached the house of Mr. Hector and Miss Cynthia, it was almost 4 a.m. in the morning. Swami manifested at 4 a.m. and
It was a new house, and Swami knew his way exactly how to and where to go to his room. He went to his room, told everybody, go and rest, it's early in the morning, I will see you all the next day. Tomamos nuestro vuelo y llegamos a la Ciudad de México. Pensábamos que la Ciudad de México luego del terremoto estaría en ruinas, pero esto era más que nada en la zona del centro. Nosotros nos alojamos en la zona sur de la ciudad. Nos alojamos en la casa de Héctor y Cintia Ábalos, que fueron devotos ardientes durante muchos años de Swami. Y el año pasado, a través de un amigo, tomaron conocimiento de la continuidad de la misión de Swami en su cuerpo sutil. Cuando llegamos a la residencia de Héctor y Cintia, era alrededor de las 4 de la mañana. Y Swami se manifestó a esa hora y si bien era una casa totalmente nueva, Swami sabía exactamente dónde tenía que ir a alojarse. Él fue para su cuarto y le dijo a todos, es muy tarde, vayan todos a descansar, los veré el próximo día. The next morning, because it was very early in the morning, it was rest. Lunch was served to Swami in the afternoon, and in the evening we all proceeded to the venue of the public satsang, which was the Institute of Civil Engineers in Mexico City. Se le sirvió el almuerzo a Swami en la tarde y luego todos nos dirigimos al encuentro público que se llevó a cabo en el Instituto de Ingeniería Civil en México. And over 400 people had gathered there to bask in Swami's love. This was the first time Swami was visiting Mexico City. Last year Swami had visited Chihuahua. And había alrededor de 400 personas ahí en la Ciudad de México. Esa es la primera vez que él visitaba la Ciudad de México. El año pasado él había visitado Chihuahua. The first thing, as part of the welcome ceremony, there were 4 Native Americans who, in their language called the Nautal language, which is older than the Mayans and the Aztecs, it was an invocation ceremony of the gods. It was a 15-minute ritual where they invoked the 4 directions, the sky, the earth, the elements. Como parte de la ceremonia de bienvenida, hubo una presentación hecha por 4 nativos americanos que en su lengua nativa, que se llama Nautal, que es más antigua que la lengua de los mayas y los aztecas. Fue un ritual de 15 minutos de invocación a los dioses, durante los cuales invocaron en las 4 direcciones a los elementos, al aire, al fuego, a la tierra y al agua. And as they kept invoking God, they prayed to say that thank you, Mother Earth, for allowing our feet to touch you. It is indeed a great blessing. And later we learned that this is a ritual where all the gods are invoked and all the gods appear. And later Brother Madhusudan told us that when this ritual was going on, he saw the Mayan gods, he saw the gods of the Aztec appear right there at the venue. Mientras invocaban a Dios, ellos hicieron un agradecimiento a la Madre Tierra por permitir apoyar sus pies sobre ella. Y luego supimos de que este es un ritual en el cual todos los dioses son invocados, todos los dioses aparecen. Y más tarde, nuestro hermano Madhusudan nos dijo que él había visto aparecer durante el desarrollo de la ceremonia a los dioses mayas y a los dioses aztecas. And the Mayans, it is said, just to give a little background to our students, the Mayans and the Aztecs are one of the oldest civilizations known to man, and these civilizations have always intrigued man. Y para ponerlos un poco en contexto a los estudiantes aquí presentes, los mayas y los aztecas son de las civilizaciones más antiguas que el hombre conoce. Y estas civilizaciones han intrigado siempre al hombre. But the Mayans believed that the cyclic nature of birth and death
is continuous, and there is no end and there is no beginning, and therefore with the gods and all spiritual beings there is no death and there is no birth. Los mayas creen que el ciclo de nacimiento y muerte es un ciclo continuo y no existe un comienzo, como así tampoco existe un final. Y por lo tanto, para los dioses y para todos los seres espirituales no hay ni nacimiento ni muerte. And it was indeed wonderful, and thereafter all the distinguished members of the entourage spoke during the satsang, and Swami delivered his divine discourse where he spoke of love. Fue realmente muy hermoso, y luego de que los miembros de la comitiva nos dieran sus discursos, Swami dio su discurso centrado en el amor. And one thing which I recall, which Sri C. Srinivas spoke, was about the Center for Human Development, because the next morning we were leaving Mexico City to go to Chihuahua for the Bhumi Puja of the Center for Human Development. Y una de las cosas que quiero resaltar es que durante el discurso de Sri Srinivas, él nos habló del Centro de Desarrollo Humano, y esto era muy importante porque la mañana siguiente íbamos a partir para Chihuahua, donde se iba a realizar el Bhumi Puja para el Centro de Desarrollo Humano. He recalled 40 years ago when Swami had taken him to the inauguration of an institute which was built in the memory of a great minister at that point in time, Mr. T.A. Pai. Él recordó que hace 40 años Swami lo llevó para la inauguración de un instituto que fue construido en memoria de un gran ministro de aquella época que se llamaba T.A. Pai. And at that time, for the very first time, Swami had mentioned the words Center for Human Development. Y en ese momento fue la primera vez que Swami pronunció las palabras Centro de Desarrollo Humano. And he said, Center for Human Development, what is it? He said, human development is at the heart of every being. And what is it? It is perfection, Swami had said. Y él dijo, Centro de Desarrollo Humano. ¿Qué significa? Centro de Desarrollo Humano está en el corazón de cada ser humano. Y eso es perfección. And he went on to say, Swami went on to say at that time during his discourse, what is perfection? Perfection is nothing but total dependence in God. Y Swami continuó diciendo, ¿qué es perfección? Perfección es total dependencia en Dios. Swami had so beautifully defined perfection and Center for Human Development. Swami definió tan hermosamente perfección y Centro de Desarrollo Humano. And thereafter the satsang concluded and we returned that night. Y entonces el satsang terminó y regresamos esa noche. The next morning, after breakfast, we all took a flight from Mexico City to Chihuahua, which is about 2.5 hours, and we reached Chihuahua in the afternoon around 3 p.m. La mañana siguiente tomamos un vuelo y partimos a Chihuahua, que está más o menos a 2 horas y media de la Ciudad de México, y llegamos a Chihuahua aproximadamente a las 3 de la tarde. We drove straight to the residence of Mrs. Irma, who had hosted Swami last year as well. Fuimos directamente a la casa de la señora Irma, quien había alojado a Swami el año pasado también. And we quickly refreshed and we drove to the site of the Center for Human Development, which was about 20 minutes drive from the residence of Mrs. Irma. Bueno, allí nos refrescamos un poco y partimos hacia el lugar donde estaba donde se iba a ser el Centro de Desarrollo Humano, que está más o menos a 20 minutos de la casa de Irma. Set in yet again a very, very, very beautiful surrounding with mountains all around. Está ubicado en un lugar muy hermoso, rodeado de montañas. And in fact, the story goes here as well that 20 years ago,
this land was offered. And at that point in time, this devotee, Mr. Raphael, who had come to Prashanti and told Swami, prayed to Swami that Swami, a center must be built in Chihuahua. Swami said, no, this is not the time. A time will come. I will tell you. Y la historia sigue así. Resulta que hace 20 años Rafael adquirió esta tierra y viajó a Prashanti para ofrecérsela a Swami para hacer un emprendimiento. Y Swami le dijo, no, el tiempo aún no ha llegado. Yo te avisaré cuando sea el momento. And brothers and sisters, it is the same land today that this Center for Human Development is going to be built. And Swami himself performed the Bhumi Puja through Brother Madhusudan. And he asked all of us to chant the Sai Gayatri. And thereafter, he beckoned Mr. Raphael to speak and to tell everybody the story what happened 20 years ago. Y hermanos y hermanas, esta es la misma tierra que en aquel momento le ofreció. Y Swami luego hizo el Bhumi Puja allí en ese lugar a través del hermano Madhusudan. Y nos pidió a todos que cantáramos el Sai Gayatri y luego invitó a Rafael a que cuente esa historia que sucedió hace 20 años atrás. And thereafter he called Sri Srinivas to speak as well, who will be helping the devotees with the plan of the Center for Human Development. Y luego Swami invitó a Sri Srinivas para que hable y él va a ayudarles a desarrollar los planos para este centro de desarrollo humano. And thereafter Swami, in his divine discourse, spoke about this place. He said, see, I could have chosen any place in Mexico. Why this particular place? Luego Swami en su discurso dijo, yo podía haber escogido cualquier lugar en México. ¿Y por qué he escogido este lugar en particular? Then Swami said, for everything there is a reason, and for everything there is a season. I know what I am doing. Luego Swami dijo, para todo hay una razón, para todo hay una estación. Yo sé lo que estoy haciendo. This place I chose is simply because all these devotees are very selfless, and in their heart of hearts they want to do something selfless for other human beings. This is the reason I chose this place for the Center for Human Development, where many people are going to come here. Este lugar lo escogí porque todos estos devotos son muy desinteresados y en su corazón de corazones ellos quieren hacer actos desinteresados para otros seres humanos. Esta es la razón por la que elegí este lugar para el Centro de Desarrollo Humano, donde mucha gente va a venir aquí. Beautiful that evening yet again. We returned to the residence of Mrs. Ermat around 6:30 p.m. Then after that, Swami blessed a few people with interviews and dinner was served to Swami, and about 8:30 p.m. we went back to the airport of Chihuahua to take our flight back to Mexico City. Esa tarde volvimos a la casa de Irma, donde llegamos a las 6:30 de la tarde más o menos. Luego Swami bendijo a algunas personas con interviews. Se le sirvió la cena a Swami alrededor de las 8:30 y allí regresamos al aeropuerto de Chihuahua, donde tomamos nuestro vuelo de regreso a México. We landed early in the morning. The next morning, breakfast was served to Swami, and there was a few devotees who had gathered for the final Mangala Arati before we all departed back to India. And Swami made a revelation. Aterrizamos temprano en la mañana. La siguiente mañana se sirvió el desayuno a Swami y luego con algunos devotos reunidos se hizo el Mangala Arati antes de que partiéramos hacia India y allí Swami hizo una revelación. During the Mangala Arati, he said, an hour from here, go search for a land. The ashram will come up in Mexico City. What we saw yesterday is a Center for Human Development, and now an ashram will come. Next year when I come, I will inaugurate the Center for Human Development, and the Bhumi Puja for the ashram will be performed. Durante el Mangala Arati, él dijo, a una hora de aquí, vayan y busquen una tierra. El ashram vendrá.
Lo que vimos ayer fue el Centro de Excelencia Humana y ahora un ashram vendrá. El año próximo, cuando venga, el Centro de Excelencia Humana será inaugurado y el Bhumi Puja para el ashram será realizado. And that was so lovely. All the devotees were so jubilant. And thus came to an end 2 wonderful weeks with the Lord of the Universe in Latin America. Wonderful to see the love between him and his devotees. And we returned this morning on this auspicious Diwali day back in Mudana. Y esto fue tan amoroso, los devotos estaban tan contentos. Y así llega al fin 2 semanas maravillosas con el Señor del Universo en Latinoamérica. Maravilloso poder ver el amor entre Él y sus devotos. Y regresamos esta mañana, en este auspicioso día de Diwali, de regreso a Mudenahali.